Muy buenas noches, apreciado curso de enfoques didácticos en ambientes virtuales de aprendizaje. Me presento, es un gusto poderles acompañar en este viaje, tal como lo mencionábamos en los anuncios del curso. Antes de proceder con la dinámica de este encuentro de presentación, de inmersión a todo lo que significan las actividades, el manejo de la plataforma y los objetivos de esta asignatura, quisiera pedirles el favor que a través del chat me comenten si es adecuada mi señal o si por el contrario se presenta alguna interferencia que no nos genere una adecuada comunicación. Y también para efectos de que la grabación tenga una óptima calidad y sea de material de estudio para ustedes. Entonces, en este momento les pido el favor, me confirmen si me escuchan bien. Gracias, Karen. Muy bien. Muchísimas gracias. Sí, teniendo en cuenta pues que en este tipo de situaciones, que aunque digamos los docentes que estamos en estas condiciones de virtualidad optamos por unas condiciones óptimas, de vez en cuando puede pasar que haya cierta alternancia con la señal, pero esperamos pues que todo salga bien. Bueno, mi nombre es Lina María Sánchez Ceballos, de parte de la Fundación Universitaria Católica del Norte y de la Facultad de Educación le damos una especial bienvenida. Como me gusta saludarlos en mis anuncios, futuros especialistas. Ya tienen un paso adelante, es la decisión y es el curso precisamente de estos espacios donde se busca configurar una serie de competencias que amplíen la perspectiva frente a lo que significa poder impartir el servicio de la educación en ambientes virtuales académicos. Bueno, les cuento entonces la agenda de nuestro encuentro. Vamos a tener entonces este primer momento de saludo, un momento de acercamiento, también escucharlos, un momento a ustedes, tener una más cercanía. Y como dice Francisco Yus en su texto de Ciberpragmática o como lo preferimos llamar más cercanamente, el análisis del uso del lenguaje en Internet, estrategias de cercanía que nos permitan compensar la ausencia de la copresencia física. Un texto recomendado para ustedes, futuros especialistas, se llama La Ciberpragmática, de Francisco Yus, que es el análisis del lenguaje en Internet. No está en la bibliografía del curso, sino que, digamos, son textos de cabecera para quienes hemos trabajado el análisis del lenguaje en entornos virtuales, en este tipo pues, de ambientes, en el área de lingüística, del lenguaje, pero que es también apto para todas las personas que estén interesadas en los temas de comunicación en ambientes de enseñanza. Bueno, como punto 2, vamos a tener entonces un repaso general acerca de la presentación de los temas y de los elementos en la plataforma. Ustedes se habrán dado cuenta que algunos cursos varían en cuanto a ciertos temas de estilo, de pronto un poco de la presentación de los contenidos y les vamos a comentar por qué. En un tercer lugar, entonces empezamos ya también con las claridades acerca de la dinámica del curso, las fechas de los encuentros que por reglamentación de la facultad están propuestos para el desarrollo de este curso. Y por último, pues una pequeña, y digo pequeña porque luego lo vamos a hacer de forma más amplificada, una inmersión a los conceptos iniciales que nos convocan en este curso de formación. Nuevamente, darles una cordial bienvenida de parte de la facultad. Para nosotros, entonces, es un gusto tenerlos acá. No sin antes también pasar a recordarles que tenemos nuestro foro de presentación, donde tenemos allí unas preguntas motivadoras a la participación, a ver si hay unos saberes previos y si no los hay, también hacer ese reconocimiento, ese ejercicio de diagnóstico que nos permita a nosotros configurar, mejor aún, la ruta de trabajo de ustedes. Y también, ¿por qué no compartir un poco de los espacios donde residimos y aquellos espacios favoritos donde seguramente es nuestro lugar de comodidad y de aprendizaje? Yo paso entonces a darles un momento la palabra y si me lo permiten, entonces para pedirles un poco que nos presentemos de forma corta, aprovechando pues que no somos muchos en el encuentro. Les cuento pues que también el curso no es muy numeroso, de manera pues que aquí fácilmente puede haber una buena representación de quienes están acá. Me van a comentar entonces qué tiempo lleva, creo que están iniciando y para recordarme la cohorte en la que se encuentran.
No siendo más, entonces les doy la palabra. Quisiera pedirle el favor a Dina y ya quien desee seguir en su orden. Dina, bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo están? Saludos para todos. Bueno, mi nombre es Dina Luz Arboleda Vargas. Yo soy profesional en seguridad y salud en el trabajo y actualmente pues trabajo para una ARL como asesora y también doy clases en un instituto, entonces digamos que en la parte de docencia soy como relativamente y pues siempre me he inclinado por la parte de la docencia. Pues incluso para mí ha sido un reto total porque solamente puedo trabajar en las noches, digamos, a los trabajos, entrar al aula, entonces es súper difícil, pero igual se puede y la idea es como sacar adelante la especialización. Qué bueno, Dina, frente a esto que ustedes nos están compartiendo, y creo que también como parte de acercamiento al contexto, ahorita también comentarles como ciertas condiciones que hemos descubierto a lo largo de estos 26 años en la Católica del Norte con referencia a la comunidad que se congrega en este tipo de espacios, y que probablemente ustedes también van a poder vivenciar cuando se encuentren en estos espacios de docencia, o si ya se encuentran, quizás también podamos establecer puntos de encuentro. Muchísimas gracias, Dina. Si me permiten, le pido la palabra a Karen Andrea. Karen, bienvenida. Hola, buenas noches a todos, buenas noches, profe. Mi nombre es Karen Duque, soy licenciada en Educación Especial. Actualmente trabajo coordinando un proyecto de educación inclusiva aquí en la Católica del Norte. Y bueno, no, un placer pues estar como en el espacio. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Karen. Bueno, por acá nos vamos encontrando entonces desde los espacios comunes. Qué bueno. Bueno, le voy a pedir la participación a Omar. Bienvenido. Omar, tiene la palabra. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Omar Evelio Rendón Grisales, soy docente del municipio de Sonsón. Soy licenciado en Educación Básica con énfasis en Matemáticas. Trabajo en un colegio llamado Técnico Agropecuario en Salud de Sonsón. Precisamente en matemática en secundaria, ¿cierto? Profe, uno de los retos que me llevó, por ejemplo, a esta especialización, yo tengo otra especialización en pedagogía de la virtualidad, pero a partir de la pandemia, pues toda la dificultad que se nos presentó para las clases, para dar una educación de calidad, para realmente llegarle a los estudiantes en cuestión pues de enseñanza, incluso aprendizaje, para mí eso se convirtió en un reto. Entonces, a partir de la pandemia, yo quise hacer esta especialización, la busqué en varias partes, pues porque me interesaba y uno nunca sabe cuándo la vuelva a necesitar, aunque de pronto realmente, pues ya dada la educación normal que teníamos siempre presencial, pues de pronto no se ha necesitado tanto, pero sí manejamos plataformas educativas dentro de la institución, entonces es algo pues muy viable para mejorar el proceso pedagógico como tal. Muchísimas gracias, Omar. Nuevamente, pues una Con gusto, bienvenida. profe. Estaba viendo los foros, entonces refrescar la invitación a participar de este espacio para que conozcamos no solamente estos oficios previamente, este bagaje, sino también los lugares que nos permiten el encuentro a partir de este espacio, que para nosotros es muy grato también. Bueno, le voy a pedir el favor para que nos permita conocer un poco. Marinela, adelante Marinela, bienvenida. Buenas noches, profesora, compañeros. Me disculpo primero que todo porque la camarita no sé qué sucede. Creo que es el computador porque con una compañera nos reunimos a hacer un trabajo y lo intenté por Zoom y tampoco pude, entonces bueno, por eso no está la camarita. Mi nombre es Marinela Dixon Araujo, vivo en la ciudad de Barranquilla. Soy licenciada en Educación Infantil, magíster en Educación, y esta especialización la estoy retomando, la había iniciado hace unos años y por situaciones de traslado de vivienda y otros asuntos no había podido concluirla.
Entonces Dios me permitió reingresar y aquí estoy con muchos deseos de aprender. Entonces, doblemente bienvenida, Marinela. Qué bueno retomar esos proyectos que en algún momento quedaron en stand-by. Y para nosotros Sí, es señora. grato volverla a tener. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, bienvenida, Yulay, adelante. Espero haberlo pronunciado bien. Sí, sí, señora. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Es un placer estar aquí en este espacio con ustedes. Mi nombre es Yulay Vanessa Arboleda García, Quibdó, Chocó. Soy egresada de la Universidad Tecnológica del Chocó. Soy bióloga. Actualmente en estos momentos me gradué en el 2016, pero siempre me he encaminado no por la biología, sino más como por la educación. Y en estos momentos estoy trabajando en un colegio de indígenas, en una comunidad que no es aquí en la ciudad, es un poco distante. Estoy trabajando como dinamizadora pedagógica. Listo, es un placer estar aquí. Espero que impartamos el conocimiento y estar aquí lo más que se pueda por lo de mi trabajo. No puedo estar, pues a veces se me dificulta porque en la zona en la que trabajo, como ya se lo había dicho a una compañera, es rural, es decir, de que no tenemos absolutamente nada ya. Incluso cuando viajo pierdo hasta señal, no puedo estarme comunicando, me toca siempre caminar bastante. ¿Listo? Es un placer. Bueno, igualmente para nosotros, y vamos a ver que este esfuerzo va a rendir sus frutos. Bienvenida nuevamente. Y por último, Stephanie, buenas noches. Buenas noches para todos, mi nombre es Stephanie Parra, soy profesional en administración de empresas y soy analista de la Vicerrectoría Académica de la Corporación Universitaria Remington. A pesar de que mi carrera es pues administrativa, siempre me ha gustado y siempre he estado en el sector educativo y he sido docente de administración de empresas, de talento humano, mercadeo y pues diferentes áreas muy relacionadas con el tema de la administración y el emprendimiento en diferentes instituciones, tanto acá en Colombia como en México. Entonces la idea es conocer más sobre cómo se pueden tal vez hacer más motivadoras las clases, cómo se pueden aprovechar de una forma adecuada los medios que disponemos actualmente en Internet, básicamente, y con toda la tecnología que tenemos a nuestra disponibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie, por tan interesante ilustración inicial. Todo esto entonces nos da una perspectiva, como se dan cuenta, variada, una perspectiva enriquecedora frente, bueno, ¿qué nos inquieta y qué nos motiva para buscar este tipo de formación? Procedo entonces a presentarles el curso, las actividades, el espíritu y objetivos de este espacio de formación. Bueno, un poquito de mí con respecto a la información que me imagino ya vieron en la ficha docente. Entonces, Lina Sánchez Ceballos, con ciertas pausas, pues por motivos de estudio, he tenido la oportunidad de trabajar con la Católica del Norte desde el año 2009 hasta el momento y teniendo pues como la oportunidad de participar en varios espacios, digamos, apoyar, digamos, la creación de programas de pregrado, apoyar también los programas de formación en posgrado, en maestría, y también sirviendo los cursos, especialmente en el área del lenguaje, la lingüística, cursos de investigación, análisis del discurso y cualificación en procesos de producción oral y escrita. Básicamente ese es mi perfil. Y también trabajo como docente de aula en la básica y la media en la ciudad de Medellín con la Secretaría de Educación. Muy complacida entonces de estar aquí con ustedes, considerando que además de tener la docencia como oficio, es una oportunidad de seguir aprendiendo y como dicen entonces famosos pensadores, desde la cuna hasta la tumba. Voy a compartirles entonces elementos que para nosotros van a ser muy orientadores, entendiendo que acá pues ya cuento con la fortuna de tener a personas que sabemos de la distribución de esta plataforma, pero voy a partir digamos, de una base
como si no fuese así. Les digo por qué. Porque además de tener presente los elementos de navegación y reconocimiento de esta interfaz que para nosotros constituye nuestra aula de clase, es también entender cómo los enfoques didácticos y este discurso lo vamos a ir ampliando a lo largo pues de este curso, que aunque no es muy extenso, trataremos de hacerlo con cierta intensidad para ustedes, va a configurar o va a develar también, bueno, qué enfoque didáctico, qué mirada, qué perspectiva, qué conceptualización es la que subyace a esta interfaz, donde no solamente tenemos una botonera, unas fechas, una organización, una cierta línea temporal en la organización de todos estos contenidos y entregas, sino también frente a los discursos que se tejen acá, frente a los encuentros y a las relaciones de conocimiento, de aprendizaje y de construcción que alcanzan a construirse. Con esto entonces quiero decirles que no solamente es hablarles de la plataforma en términos instrumentales o de seguir, como dicen los comunicadores, la miga de pan o la ruta, sino también entender entonces qué es lo que a nivel didáctico y pedagógico, pero más didáctico por el curso que nos convoca, qué es lo didáctico que subyace a esta plataforma. Listo, como ustedes saben entonces, yo estoy acá en mi plataforma. Para verla la perspectiva de ustedes, yo navego en un modo estudiante, la vista de estudiante, de tal forma que sea, digamos, más familiar a la manera en que ustedes la visualizan. También, como se pudieron dar cuenta, me van contando si tal vez no o si hay algo que no se esté viendo cuando usted navegue en su plataforma. Ya hay dos anuncios, el uno pues complementando al otro frente a elementos como esta información inicial, donde damos unas coordenadas orientadoras. Bueno, les cuento antes de pasar con unos elementos pues como más detallados frente a las entregas. Bueno, tenemos entonces esta modalidad de curso, digamos, de duración mensual, ¿cierto? Según los lineamientos que ha determinado la facultad, con el fin de darles un mejor acompañamiento y tener un cierto grado de profundización, entonces vamos a tener un encuentro semanal. En caso de que ustedes no puedan asistir, recordarles que los docentes vamos a colgar la grabación de estos encuentros, cuya duración promedio es hora, hora y media, o si los estudiantes presentan pues un ánimo o unas, digamos, inquietudes que así lo determinen, podríamos extendernos un poquito más. En inicio, por sus ocupaciones y por razones de energía, la propuesta iría pues como de hora a hora y media, también considerando sus ocupaciones y sus tiempos pues de vitalidad y de atención. Vamos a tener entonces estos encuentros, uno semanalmente. Hoy voy con esta propuesta de hacerlo el día martes, pero el día de hoy, pero en adelante mi propuesta, digo propuesta, porque también necesito hacer un sondeo frente a en qué horarios lo están haciendo el resto de los docentes. Alguien tuvo el acierto pues de escribirme y comentarme que el día jueves, no sé si alcanzaron a ver que en una primera versión había invitado al jueves, pero me comentaron que tenían otro curso, entonces decidí invitarlos el día de hoy para no postergar más este encuentro. De esta forma, entonces, la idea es que podamos vernos ya en las 3 semanas restantes, los lunes, y allí hacer profundización conceptual y a la vez aprovechar para despejar dudas con respecto a las entregas que vamos a hacer a lo largo de este tiempo, que en unos minutos les comentaré en cuanto a cantidad, duración e intensidad. Recuerden, todo bajo los parámetros que nos da en este caso el centro virtual y también la coordinación, buscando pues un equilibrio entre la formación, la rigurosidad, pero por supuesto también los tiempos a los cuales ustedes tienen la posibilidad de estar pues con nosotros. Bueno, ustedes acá podrán encontrar estas condiciones de duración, el tema de las entregas, de los tiempos, al ser un curso que goza de cierta cortedad, brevedad o intensidad, entonces la calificación y realimentación va a ser muy pronto, además porque esto va a ser en contribución a la siguiente entrega, de la cual vamos a hablar entonces ahorita en unos minutos. También voy a darle ampliación, van a encontrar, ¿cierto?, como ciertos parámetros de convivencia digital, ¿cierto?, donde acá se hablan como de aquellas condiciones que nos van a proporcionar una mejor interacción y un mejor desarrollo del curso, como son los canales de comunicación, los tiempos de respuesta y todos estos elementos que nos permitan un mejor desenvolvimiento.
Con respecto a los canales, pues en el caso personal, pero también institucional, somos muy partidarios de utilizar los canales oficiales, que en este caso sería en primer lugar y muy especialmente el canal del curso, que como ustedes pueden ver, ustedes están viendo mi pantalla. Qué pena que no había confirmado. Alguien me comenta, por favor, si la están viendo. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Como ustedes pueden ver, entonces acá vamos a tener en la bandeja de entrada, ¿cierto? Este espacio donde directamente me van a llegar sus mensajes de correo electrónico. Este es un canal oficial porque en caso de que hubiese una inconformidad o un proceso que necesite de un seguimiento especial por alguna situación del estudiante, entonces allí tenemos la evidencia de que se está contestando, o bueno, si de pronto el profe se demoró para contestar, entonces seguir también como, digamos, con más cercanía este tipo de procesos. Ustedes también van a encontrar en la ficha de docente, al final, el correo institucional. Pero pues yo sí les recomiendo, aunque tienen pues, digamos, ese albedrío de utilizar este correo del curso o el institucional, más utilizar. ¿Por qué? Cuando ustedes me dirigen sus mensajes desde el correo de la plataforma, me llega justamente con la denominación del curso. Lo que pasa, por ejemplo, con el correo institucional, @ucn.edu.com, pasa es que a veces llega a otras bandejas, no llega a spam, simplemente llega a otra clasificación, y en mi caso a veces de pronto me ha costado verlo con cierta celeridad, porque como desde la universidad llegan tantos, de pronto llegan un tanto ocultos. Entonces, invitarlos mucho a utilizar más este canal, ya si hay un caso extremo, supongamos, Lina, es que no me conectó la plataforma en la que estaba, porque carga, porque el arrastre es más complejo, por supuesto, está bienvenido el canal. Esto es pues como en términos de comunicación, pero si tiene muy buena conexión y le está arrastrando muy bien todos los recursos, por acá también. Es decir, no hay restricción, pero sí comentarles que si hay una buena conexión para ustedes, por acá vamos a tener más visibilidad. Listo, entonces también recordarles que si ustedes tienen, y a los estudiantes, hacerles claridad en esto, porque pueden tener un recurso muy poderoso a la mano, y es el programa Teams. Recordemos que Teams va a estar asociado a la cuenta institucional que le brinda la universidad. Junto con Teams, entonces va a venir instalada la aplicación mediante la cual ustedes están justamente en este momento reunidos conmigo, y allí está el recurso de chat. Cuando ustedes ingresan a ese chat de Teams, allí pueden buscar el nombre de sus docentes, digamos que buscan a Lina Sánchez, y allí van a tener un sistema de mensajería instantánea. Importante recordarles el tema del horario de atención. El tema del horario de atención no es que no puedan escribir en un horario distinto, sino que hacemos claridad que si de pronto escribe a las 8 de la mañana, digamos, no es tan seguro en un 100% que alcance a contestarle, como puede que sí, puede que no. Puede ser que como estoy en las mañanas en el aula, no siempre voy a estar pues como tan pendiente del celular para hacer, digamos, la respuesta inmediata. Mientras que de 1 p.m. en adelante, como lo pueden ver en pantalla, al hablar de mensajería instantánea en el chat de Teams, va a ser mucho más probable que obtenga una respuesta rápida, a no ser que nosotros nos encontremos en una reunión virtual sincrónica por parte de la facultad, que en ciertos momentos sucede. No es, digamos, súper frecuente, pero a veces tenemos unas fechas de estos encuentros. En ese sentido, entonces usted puede dirigirse, o al menos en mi caso, sé que otros profes probablemente tengan otra dinámica, otras propuestas, pero tenemos un contexto, digamos, institucional. Digamos, algunos docentes puede ser que en sus condiciones tengan las condiciones para que se escriban en mi caso pueden escribir, pero teniendo presente que las respuestas van a ser más factibles dentro de este horario de atención. Se pone acá con respecto al horario de los sábados, como lo pueden ver, la disponibilidad, por ejemplo, para asesorías. También puede ser en otros cursos, de pronto en estos no tanto, se han citado en encuentros sincrónicos los sábados. Desde hace mucho tiempo, pues, yo lo he intentado y la atención ha sido poca. Entiendo por qué, hay razones, están la familia, están otros espacios de formación personal.
No obstante, si hay la necesidad, saben que cuentan con ese espacio y por supuesto también para asesorías, si requieren solicitarla con su equipo de trabajo o de manera individual para profundizar en inquietudes o aspectos puntuales con respecto a las entregas o al curso. Listo, acá entonces tenemos unos elementos. Bueno, como pueden ver, acá en esta interfaz tenemos una botonera que ustedes pueden encontrar con esta misma distribución a lo largo de sus cursos. Como lo pueden ver, es amigable, hay un lenguaje, digamos, mucho más que intuitivo que le va a permitir una navegación, donde tenemos entonces esta página de inicio. En otros cursos probablemente ustedes se encuentren con una interfaz colorida o con una serie de imágenes más extensas. Este curso actualmente se encuentra en un proceso de actualización. Él tiene sus contenidos, tiene todo lo que necesita, pero puede ser que acá en esta primera portada para algunos se vea un poco básico, diese la imagen, bueno, ¿qué pasa acá? Es porque estamos en ese proceso. No obstante, cuando usted ingresa y cliquea sobre los enlaces, ya va a encontrar más despliegue de la información, ¿cierto? Esta ficha de metadatos, donde tenemos todos estos elementos identificadores, ¿cierto? De la planeación y de la organización. Entonces, cuando volvemos acá a la página de inicio, tenemos estas dos unidades, una distribución muy pertinente para el mes que vamos a trabajar. Nuevamente, entonces, podemos ingresar. Les cuento también, acá van a encontrar, digamos, un poco por fuera de este PDF, usted sabe que tiene una navegación autosuficiente, es decir, aquí mismo va a encontrar la mayoría de los elementos, ¿cierto? Entonces ingresa por acá el tema 1 con los conceptos que nos van a congregar en estos términos de aprendizaje, ¿sí? Y nuevamente acá con el tema 2. Esto que encuentran acá debajo, que parece un agregado, les cuento, y espero pues que lo tengan muy presente para su comodidad. Como estamos en ese proceso de actualización, de pronto puede ser que haya algunos enlaces que estén rotos o que en el proceso de traslado a la plataforma, digamos, pasó algo con ellos. Entonces acá se los paso a actualizado diciéndoles dónde se encuentran. Por ejemplo, estos recursos de profundización de aprendizaje que estuvimos mirando los enlaces mientras nos solucionan digamos, el vínculo con el sitio virtual, aquí lo van a tener, porque entendemos que tienen muchas ocupaciones y que la verdad es que todo se encuentre acá. De esta manera no tiene que irse a buscar por fuera, abrir navegadores, hacer selección, es decir, perdiendo toda una cantidad de tiempo que a veces no tienen como estudiantes y como vemos acá, estudiantes trabajadores, entonces los van a encontrar aquí. Listo, por eso es que lo encuentran aquí. Si de pronto hay alguno que no funcione, por favor enseguida me avisan y de inmediato damos la solución, pero la idea pues es que desde ya ustedes ya tengan estos enlaces a su disposición para que no empleen ni un esfuerzo ni un tiempo adicional que de pronto a veces no poseemos. ¿Listo? Esto con respecto al programa del curso, donde vamos a tener los documentos, las lecturas referidas digamos, a las competencias que se buscan en este curso y a los objetivos. Esta parte que tanto nos interesa, que probablemente ya navegaron, que si de pronto hay una persona que no lo visualice bien, me comentan. Se supone que sí, pero bueno, nosotros estamos atentos a cualquier inquietud. Van a encontrar la distribución de tareas. ¿Listo? Quiero comentarles entonces acá, ustedes qué van a encontrar. Bueno, este foro diagnóstico y de presentación, que propiamente no va a ser una actividad evaluativa, sino que nos permite a nosotros ponernos en contexto y en conexión frente a cómo llegan ustedes al curso, ¿cierto? Y que desde la distribución que tenemos en nuestros programas, tanto de posgrado como de pregrado, tenemos estas denominaciones que hacen referencia, por ejemplo, a la secuencia didáctica, es decir, a los momentos de aprendizaje. Tenemos un explora, un profundiza, un momento de integrar y un momento de actuar. Más adelante vemos el tema de los encuentros sincrónicos. Entonces, como esta etiqueta lo nombra, explorar, ¿cierto? Entonces nos sumergimos, iniciamos, hacemos un reconocimiento. Acá tenemos un foro diagnóstico y de presentación, en el cual ya ustedes están participando a partir de unas preguntas movilizadoras, ¿cierto?
Entonces, acá se encuentra, digamos, el esbozo de la explicación. Ya el desarrollo lo van a encontrar acá en foros, es decir, en las tareas está referenciado, y ya cuando usted se vaya a ir a los foros, va a encontrar la misma indicación, el mismo diseño instruccional, solo que acá va a encontrar las respuestas. Bueno, acá no sé si es porque estoy con la vista del estudiante, ahorita estaba mirando los aportes de ustedes. Esperen, yo abandono la vista del estudiante. A ver, sí, exactamente. Entonces, miren acá sus aportes, muy bonitos, miren esas fotos tan hermosas, y vamos interactuando a partir de esa información tan valiosa que nos van proporcionando. ¿Listo? Como estaba en la perspectiva de estudiante, me estaba limitando la visualización. Luego vamos entonces con las actividades pensadas en esas etapas desde esa intencionalidad de desarrollo de las competencias esperadas. Vamos a tener las siguientes actividades. Recuerden que estamos bajo los lineamientos de la facultad, es decir, no es que la docente lo quiso proponer como a su libre albedrío, sino que lo hicimos teniendo en cuenta el asunto de los tiempos y los parámetros que se nos da en la facultad. Vamos a tener entonces 2 actividades centrales, ¿sí? Y una actividad final evaluativa con calificación automatizada, pero escrita, digamos, con principio de contexto, es decir, un examen estilo tipo saber, pero a partir de los conocimientos, reflexiones y aprendizajes que se desarrollen en el curso. Pueden ver entonces acá los porcentajes asignados con el ánimo de que tenga, digamos, un buen equilibrio dentro de esa distribución. Tenemos la primera actividad de un 40%, la segunda actividad de un 40%, todas estas actividades enlazadas entre sí para que les genere una mayor coherencia, una mayor secuencia, una mayor relación de aprendizaje significativo entre ellas, de tal forma que la primera entrega también les sirva para la segunda, y en ese orden de ideas que la primera y la segunda, con respecto a conceptos y aprendizajes, también les sirvan de fundamentación para el tema de la prueba saber. Bueno, luego entonces está esta síntesis de los encuentros sincrónicos que, como se pueden dar cuenta, también deben estar programados desde el primer día del curso. Quienes han estado ingresando desde el día lunes se dieron cuenta que ya estos estaban dispuestos, y que probablemente la única modificación que haya es por el tema de que me comentaron que quizás hay un curso que ya tomó un día, pero el resto ya están cuadrados. Puede ser que varíe un poquito la fecha según la conversación que tengamos en un momento, pero la idea es que de aquí ya salgamos con claridad el día de nuestros encuentros. ¿Listo? Y ya aquí otros botones de recursos, con bibliotecas, con archivos, en fin, que ustedes van a poder explorar con respecto al desarrollo de este curso. Recordando entonces que en el programa van a tener no solamente el enlace a esta síntesis de todo lo que configuran los datos del curso, también nuevamente este resumen estilo cronología, pero un resumen que también van a encontrar nuevamente en el calendario del curso. Y acá en esta página de inicio, nuevamente el programa con sus respectivas unidades y la ficha de presentación de la docente para tener el conocimiento, digamos, y la confianza con respecto al perfil, la experiencia y toda esta contextualización de quién les brinda este curso. Entonces, es muy importante también tener esta inversión inicial frente a la plataforma, sea que la conozcamos, sea que no la conozcamos, para tener una mirada amplia frente a lo que nos espera durante este mes de trabajo. Yo quiero acá detenerme un momento antes de proseguir con la agenda de presentación, si hay alguna pregunta en este momento o algún aporte que ustedes quisieran hacer, y también que me comenten si han tenido la oportunidad de explorar estos elementos que acabamos de mencionar en esta presentación inicial de la plataforma. Bueno, entonces cuéntenme, ¿han ingresado a la plataforma y revisado estos elementos? Sí, profe, desde ayer la estuve visualizando y creo que está muy claro, y realmente lo que acabaste de mostrar es de pronto lo que hemos encontrado pues
precisamente, listo. De pronto la pregunta sería, estuve mirando ahorita lo de la primera entregable, lo de la primera tarea, y hablaba de un cronológico, ¿cierto? De un orden cronológico de la pedagogía, pero entonces ese sí no lo pude encontrar. Si de pronto nos indica dónde está. Claro que sí, ya mismo. Perdonan un poquito la deshidratación, esta mañana tuve una crisis con mi garganta, entonces parece que hay algo como de afectación residual. Bueno, entonces les comento. Listo, acá tenemos la tarea. Por supuesto, la idea es que cada tarea esté acompañada de un encuentro sincrónico de profundización, donde, digamos, no solamente nos quedemos en la lectura del paso a paso del diseño instruccional, sino también entonces qué es lo que hay detrás de esa actividad de aprendizaje. Listo, tenemos entonces acá la actividad número 1, donde se le da un nombre que de entrada nos vaya mostrando precisamente el objetivo de aprendizaje y que ustedes podrán ver, digamos, en articulación a los objetivos que tiene el curso, los cuales nuevamente se citan en este recuadro inicial, ¿cierto? Entonces, nos vamos a dar cuenta que el tema no es solamente entender los enfoques didácticos en ambientes virtuales, unos enfoques que tienen que reconocerse también desde la tradición, desde lo que los estudiosos han planteado a lo largo de la historia para entender la didáctica como esa forma de impartir la enseñanza con métodos, con herramientas, con actores en un contexto determinado, sino también en términos de los ambientes virtuales, ¿esto qué implica? ¿Cierto? Entonces acá tenemos ese paso a paso que, como ustedes entenderán, pues por razones de tiempo no nos podemos detener, pero sí podemos hacer unas claridades. Por ejemplo, en este caso de la primera, por supuesto, pensamos en la remisión a la unidad número 1. Además de que usted se va a la unidad número 1, la idea también es dejarles, además, los enlaces acá. Claro, puede ser que nosotros pensáramos, bueno, pues que en la unidad 1 los podemos encontrar, pero el diseño instruccional, el diseño, es muy importante también que nos vamos familiarizando con esta importante categoría, el diseño instruccional, también nos ha enseñado que aunque hay información que está disponible en las unidades, también es de mucho apoyo y no es una sobrecarga cognitiva dejar los enlaces al final, de tal manera que el estudioso, que el estudiante tenga una mirada completa de la actividad, así como los recursos de apoyo. Les pregunto, cuando me dice que no lo encontró, ¿fue que no lo vio en la unidad o aquí no le funcionó los enlaces o qué fue lo que pasó? No, profe, no. Lo que pasa es que le dije un vistazo así rápido y entonces de pronto no había buscado la parte de tareas y no me desplacé hacia abajo. Entonces realmente no les sé responder si de pronto no me ingresa o no. Pero en este momento... Sí, dale, profe, tranquila. Bueno, por eso es importante ese tipo de preguntas. Como para unos puede ser muy conocida esta interfaz, que aunque se llama Canva, también lo conocemos con distribución de una Blackboard o una LMS, ¿cierto? Que van a tener una arquitectura muy similar en términos de esta disposición. Por eso es que se hace como agradable cuando hacemos distintos estudios en virtualidad, porque llámese como se llame la plataforma, tienden a tener una distribución muy parecida. Entonces ya saben que además del diseño instruccional, que es el paso a paso, que es el contexto, entonces vamos a bajar hasta la parte final, donde también vamos a encontrar los materiales de apoyo, que como les comentaba, en muchos de los cursos usted puede encontrar tanto la bibliografía aquí, la bibliografía relacionada con la actividad explicada, así como en las indicaciones al interior de la tarea, también los remitimos, vaya a tal unidad o a tal espacio, de tal forma que, digamos, tengamos un desarrollo autosuficiente, que todo lo podamos encontrar en la plataforma. Ahora, no es que no puedan irse a otros espacios a complementar, ni tampoco se le está cerrando las posibilidades de que haga otras lecturas, pero la experiencia, que para mí es algo muy, muy afortunado en términos de lectura, de que a uno le deja lecciones como docente o como facilitador, es que también es bueno dejar estos elementos como, digamos, unas coordenadas, como unos asuntos iniciales que guíen este trabajo, pero sin impedirles que ustedes busquen otros elementos también. Es decir, no se limiten, les vamos a dar un derrotero, pero por supuesto con las posibilidades de hacer una lectura intertextual
tal como proponen otros autores cuando hablan del intertexto, ¿cierto? Entonces, que si tenemos un texto que nos lleve a otro mediante el hipervínculo o las lecturas que nos permiten en estos entornos virtuales, también poder hacerlo, pero sin perder este nudo inicial o este punto de partida de la lectura. Entonces, ustedes por acá van a tener este material de apoyo, les recuerdo, no es distinto de las unidades, por el contrario, simplemente es como un refuerzo en cuanto a la ubicación. Y como saben que si de pronto hay uno hasta el momento, pues yo he estado corrigiendo o hemos estado corrigiendo estos enlaces, pero puede dar que alguno se actualice o pase algo, estamos súper atentos para proporcionarles el elemento que subsane esta situación. Bueno, entonces ustedes también acá van a encontrar, y me parece interesante llegar a este punto, ¿cierto? No solamente el diseño y el paso a paso, también para que aprovechemos y miremos, bueno, cómo los docentes en estos cursos plantean el paso a paso. Sabemos que estamos bajo unas directrices o bajo un estilo de trabajo que también digamos, se enmarca en un estilo que tiene la Católica del Norte, porque nosotros tenemos nuestro currículo, nuestro PEI, nuestros lineamientos y, por supuesto, hay unos lineamientos que nos permiten cierta unidad. Entonces, cuando ustedes ven esta actividad, además de que están accediendo al discurso de lo que allí se busca, de paso, también están conociendo la forma en que se implementa. A veces ha pasado, y me parece interesante que suceda, bueno, profesora, ¿qué es eso tan largo y por qué? Y nos damos cuenta que básicamente el texto es una forma de dar una mayor conciencia de trabajo frente a lo que se espera. Permítanme, creo que hay un ingreso. Acá le de ingreso. Entonces, no, si me permiten el lenguaje coloquial, no es una carreta, es también poner, digamos, en la atmósfera de por qué se hace este punto, para qué lo hacemos, cómo lo vamos a hacer. Y de esta forma, entonces, como tenemos una explicación amplia, esa amplitud más esa clarificación en estos momentos y con este acompañamiento, les va a permitir un mejor aterrizaje en el diseño de la actividad. Entonces, así por el estilo, con todas las actividades, ustedes van a tener, digamos, estas especificaciones pedagógicas, técnicas instrumentales que le van a permitir tener una mejor conciencia de las entregas que se están realizando. Por ejemplo, con respecto a las actividades, en el próximo encuentro enseguida empezamos tanto con la profundización conceptual como la resolución de inquietudes o incluso al final de este espacio, si fuera necesario. Bueno, con respecto a esta parte entonces de la plataforma, como ya saben, navegarla, reconocerla y de la mano de las lecturas, ¿cierto? De este enfoque didáctico que son perspectivas de reconocer la didáctica o los modos de dinamizar la enseñanza, bueno, como estos ambientes virtuales de aprendizaje o ABA, que es una sigla con la cual de ahora en adelante vamos a estar muy familiarizados, ABA, ¿cierto? Se plantean estas actividades para la obtención de evidencias de aprendizaje que finalmente permitan un fortalecimiento en sus competencias para sus futuros o actuales desempeños de enseñanza precisamente en estos espacios. ¿Listo? Bueno, de pronto hay alguna pregunta antes de proseguir con respecto a este acercamiento inicial, algún planteamiento de los que hayan leído que no conozcan o algo por el estilo en el que tengan inquietud. O también un aporte. Profe, qué pena, otra vez yo. Adelante. Profe, no, primero permítame que participe mucho, pero es que yo le cuento, a través de la pandemia, para mí era muy, ¿cuál será la palabra? Muy tétrico de pronto cuando uno estaba en una clase como usted, hablándole a un computador, entonces uno le preguntaba a los chicos, ¿respondieron? ¿Qué hay que explicarles? Entonces, dada pues esa experiencia, yo trato de participarles mucho para que no sientan que le están hablando simplemente a un computador, porque realmente es muy incómodo para uno como docente. Entonces ahí sí me disculpa, listo. Tranquilo, Omar, y muchas gracias por este sentimiento empático entre colegas. Pero bueno, esos ya son terrores que un poco a poco se van subsanando porque ya son muchos años en la virtualidad y digamos también nosotros como docentes como que vamos adquiriendo
ciertas estrategias para evitar que esto pase. De todos modos, al ser un encuentro inicial, la magistralidad es un tanto inevitable porque, claro, debemos cerciorarnos de que debe quedar aclarado este asunto. Muchísimas gracias, Omar. Bueno, perfecto, vamos. profe, perdón, profe, pero sí tengo una pregunta, qué pena. Sí, claro. No, lo que pasa es que en la actividad, entonces habla por acá, en el primer paso habla de realizar una lectura asignada a la unidad 1, ¿cierto? Pero por acá luego me dice que hacer el trabajo, pero en una plataforma, en algo diferente que distinto a Word, en un material interactivo distinto a Word. O sea, ¿se hacen los 3 pasos en el material o hay una parte que vaya en Word y otra parte de la línea del tiempo en un material interactivo? Me quedé con la duda ahí. Excelente pregunta, y creo que más que la pregunta ya se le va haciendo claridad. Bueno, entremos de lleno entonces en esta primera actividad, que creo que ya hay pues como un deseo de tener, claro, una claridad, y hay un deseo de empezar esas lecturas. Bueno, tenemos entonces las lecturas en la unidad número 1, que como se dieron cuenta no son muchas, pero son importantes para este reconocimiento inicial, ¿cierto? Entonces decimos, hay una labor de análisis acerca por ello, listo. En el paso 2. Vamos a mirar entonces, dice, realice un recorrido por este curso, contenidos y tareas de esta plataforma. Si se dan cuenta lo que estamos haciendo en este momento, observando recursos, estrategias, canales, bueno, como todo lo que conforma la interfaz y la dinámica de este. A partir de esta observación de los distintos recursos y de todo lo que tiene esta plataforma, explique cómo se identifican o cómo se evidencian los enfoques identificados, teniendo en cuenta entonces que hay unas lecturas sugeridas acerca de los enfoques. Y si nos da el tiempo, pues quería compartírselos, y si no, también se les dejo el material. Y también hay un espacio de reflexión, cómo estos potencian los procesos de aprendizaje. Bueno, entonces, evidentemente, acá hay una propuesta que yo como buen lector, bueno, me voy a hacer la pregunta. Acá puede hacerse esto en formato de Word, con su debida portada, con estos elementos que no sé si de pronto ya están familiarizados desde la Católica del Norte, como en muchas universidades, solemos hacerlos desde la normatividad APA, puesto que esta genera unos estándares de presentación que dialogan en muchos lugares. Luego hay otro punto con este documento que para mi gusto es bastante interesante porque hace un recorrido histórico acerca del concepto de didáctica, pero vamos a detenernos un poco más con un hito temporal que he señalado allí a partir de los años 80. Acá hay una propuesta, realice una cronología. Puede ser que usted la haga y acá es donde viene esa posibilidad creativa. Supongamos entonces que tenemos esta parte inicial escrita con los protocolos de normas APA en Word. Pero viene entonces este curso y me dice, bueno, vamos a hacer una línea de tiempo o cronología. Usted puede hacerla perfectamente en Word, pero como estamos hablando de un asunto más interactivo y más activo, y aquí empezamos también a poner en escenario el tema de lo didáctico, de lo creativo y del material, probablemente muchos piensen en distintos recursos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Si va a crear un recurso en línea, con las distintas aplicaciones incluso de uso gratuito que se encuentran disponibles, usted puede crearlas entonces y dejar allí un enlace para que la docente como lectora acceda a ver. Si va a realizar un descargable, digamos un archivo que yo tenga que descargar, entonces es muy fácil. En la plataforma, usted en las entregas puede cargar varios archivos. Entonces allí puede hacer la carga también. Entonces mire que allí se combinan formatos. ¿Con qué fin lo hacemos? Para mirar que las tareas no siempre se van a limitar a un formato o a un soporte, sino que también pueden ser híbridas con respecto a las posibilidades de recepción, a formas de lectura. Es decir, de acuerdo al recurso que usted elija, ya usted mira si va a ser un enlace en línea que va a meter dentro del archivo de Word, obviamente con un párrafo aclaratorio, o si va a ser, digamos que es muy bueno o es muy buena en el uso de PowerPoint, que permite muchos recursos en cuanto a la multimedia, en cuanto a lo multimodal y la interactividad. Entonces lo puede cargar allí. Y nos dice acá, bueno, es que viene una conclusión final de aprendizaje. Esta conclusión final de aprendizaje, si usted se pone a pensar, puede crearla desde el mismo texto de Word que se hizo al inicio o también hacer una conclusión escrita dentro del material interactivo. Ellos no riñen.
Bueno, y listo. Aquí les voy a hacer una adición, mis apreciados. Esta pregunta fue pasada para la actividad número 2. Sin duda, en la labor de edición, cuando estaba repartiendo el trabajo, porque hice un trabajo largo conectado entre sí y lo pasé para la segunda entrega, entonces les ofrezco una disculpa. Esta partecita la van a encontrar en la entrega número 2. Y ya en el paso número 3 es haciendo las aclaraciones frente a los medios y las formas de entrega y ya estos elementos con respecto a lo que significan los criterios o la rúbrica de aquello que se va a tener en cuenta. Listo. Bueno, antes de proseguir, vuelvo con la pregunta. No importa si nos demoramos un poquito en contestar, quisiera saber si de pronto hay algo que no esté claro al momento de esta explicación de esta primera actividad. Yo aprovecho para hidratarme también. Profesora, de mi parte todo está muy claro, gracias. Listo, Marinela, muchas gracias a ustedes también. Igualmente, bueno, les cuento, estimados estudiantes, también suelo hacer dentro del desarrollo de estos cursos, llámese pregrado o posgrado, hacer unas microclases. Esto con el fin de reforzar el tema de los encuentros. ¿Por qué? Y acá también aprovechar a propósito de la experiencia, que pienso que es un elemento muy valioso cuando nos encontramos en estos espacios de formación. Efectivamente, uno como estudiante quiere mirar los encuentros, pero hay momentos en que definitivamente no nos alcanza el tiempo en épocas. Entonces también nos hemos dado cuenta que las microclases pueden ser muy efectivas. ¿Qué va a ser la microclase? Una lección aproximada de 20 o 30 minutos donde se hacen unas claridades frente a la actividad, frente a las reflexiones posibles. No quiere decir esto que no estén invitados a la visualización de la grabación, pero puede hacer que por asuntos, digamos, de facilidad, en ese momento pueda haber la microclase. Entonces, ese material también va a estar depositado en sus anuncios. Les cuento lo siguiente. Si bien la bandeja de entrada seguramente les da una notificación más directa, con los comunicados, revisen constantemente los anuncios. Si ustedes han navegado, que creo que sí, este tema de comunicación, se van a dar cuenta que a diferencia, permítanme un momento por favor, que a diferencia del correo del curso, el correo del curso ofrece una interfaz plana, ¿cierto? Mientras que los anuncios, usted lo despliega y yo aquí le puedo compartir videos que están embebidos, le puedo compartir aquí mismo PDFs sin que se salga de aquí, le puedo compartir, por ejemplo, un QR que lo lleve a un material de estudio. Entonces, los voy a invitar muy insistentemente a que miremos los anuncios. El promedio de anuncios por semana, mínimamente 1, empezando el lunes temprano, y si hay una necesidad de pronto a mitad de semana durante el desarrollo de curso. Esta necesidad puede ser una invitación a un evento, recordarles que nos evalúen, un material que encontramos a partir de las inquietudes que se desarrollen en el curso, es decir, formas de comunicación que dinamicen y fortalezcan nuestras relaciones de enseñanza-aprendizaje en estos contextos. Entonces, como se ve acá en los anuncios, ustedes pueden encontrar mayor riqueza textual a nivel de materiales y lectura multimodal, para que sepan que van a encontrar más información en los anuncios. Por supuesto, habrán mensajes de correo. Este va a ser muy útil en la comunicación persona a persona, pero en lo referente a información apoyada en recursos, los anuncios van a ser fundamentales. Yo quiero pasar acá a hacer una pregunta y ahí sí, para que me colaboren todos. Bueno, con la propuesta del lunes, porque este horario del lunes yo lo debo pasar a coordinación para hacerlo oficial, ¿no hay problema con él? ¿O habrá otro curso que tenga programación para el lunes? Ahí sí necesito entonces de sus aportes para que hagamos oficial la programación. Igual pues, va a ser muy poco porque es este mes, pero quiero trabajarlo de una forma pues como intensa e interesante para ustedes. Estaríamos bien con los lunes a las 7 de la noche, 7, 8 y media, de 7 a 8 y media como máximo. Entonces, para que me cuenten, por favor. Profe, de pronto es posible hacerlo 7:30. Sí, ¿qué dicen los demás? Yo no tengo problema. Estaría bien.
Listo. No hay problema, profe. Sí, Bueno, profe, entonces, a las 7:30 estaría muy bien. perfecto, que lleguemos del trabajo, que dejemos en los casos que toca lista la cena, claro que sí. Según entiendo, entonces, por sus aportes, que no hay un curso que esté así en esos horarios. Bueno, estimados, entonces tenemos oficialmente lunes 7:30 p.m. Esto lo vamos a poner en anuncios para que sea entonces de conocimiento general de todos sus compañeros y de esa manera tengamos unidad de criterio en cuanto al desarrollo de estos encuentros. Ojalá puedan asistir bastante y si hay alguna eventualidad, entonces va a quedar grabado tanto el encuentro, así como microclases, reforzando sobre todo en la microclase el asunto de las explicaciones de la tarea. Bueno, estudiantes, mi propuesta entonces en estos más o menos 20 minutos es qué tal si hacemos una inmersión, un primer acercamiento al tema de los enfoques didácticos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces me imagino que sí. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos con los enfoques didácticos, permítanme. Bueno, les cuento, yo voy a citar a mucho autor porque esos son autores que aún no le han enseñado de la mano de la experiencia, de los encuentros, de los desencuentros, pero también de aquellos expertos que le han hablado a uno al oído a través de sus teorías y de sus documentos. Sabemos que estamos en todo este tema de la virtualidad que es hipnótico, que es fascinante, pero también hago la invitación, quien quiera recibirla, a usar de vez en cuando, aunque creo que muchos lo hacen, lápiz y papel, para que el tema de la memoria atraviese también estos asuntos de los conceptos. Bueno, entonces voy a compartirles. El sistema me avisa que están viendo mi pantalla, ¿es cierto? Sí, señora. Correcto, profe. Eso, muy bien. Bueno, entonces arranquemos con la denominación de este curso, los enfoques didácticos, ¿cierto? Cuando nos preguntamos por la etimología de una palabra, lo primero no es solamente hablar del concepto, sino de la raíz de este concepto. Entonces hablamos de este enfoque, que podemos tener una cantidad de sinónimos para entenderlo, como un camino, como una perspectiva, como una mirada, como algo que lleva el foco. La siguiente exposición, la idea es entonces hacerla primero sin ningún juicio de valor. Es más un recuento histórico y de hecho nos va a servir de insumo para puntos de la primera tarea. La idea entonces es hacer una inmersión dentro de las generalidades de lo que significan los enfoques didácticos en este proceso de enseñanza-aprendizaje y, como les decía hace un momento, no diciendo si es buena o si es mala, no lo vamos a hacer de manera prescriptiva, sino de una manera simplemente explicativa, sin juicios de valor. ¿Listo? Bueno, acerca de los enfoques didácticos, entonces vamos a tener como ese posicionamiento frente a esa manera que se dinamizan estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Probablemente para muchos de nosotros y para quienes no, bueno, este asunto de lo tradicional detona una serie de ideas. Lo tradicional sería lo antiguo, lo tradicional es lo de siempre, lo tradicional ¿qué es? Dentro de este corto recorrido histórico es más como la mirada de esas perspectivas didácticas que se han desarrollado, especialmente pues digamos en este último siglo, pero sin olvidar que hay coletazos históricos frente a lo que significan estas perspectivas. ¿Qué pasa con el enfoque didáctico tradicional? Vamos a tener una serie de elementos. Recordando entonces que el proceso de enseñanza-aprendizaje ante todo es una vivencia social en la cual hay unos actores, hay unos recursos, hay un contexto, el enfoque tradicional nos va a permitir reconocer entonces toda esta serie de elementos. Cuando nosotros miremos estas perspectivas de dinamización de la enseñanza, siempre tener presente que hablar de ello implica tener en cuenta una cantidad de elementos. No es solamente el estudiante, no es solamente el docente y la evaluación, sino entonces lo que vamos a conversar a continuación. Dentro de este enfoque tradicional tenemos entonces, por ejemplo,
el rol del docente. En este enfoque tradicional, como se ve, entonces era un rol protagónico, casi que central, donde se entendía que el docente, digamos, era quien tenía casi que el valor absoluto frente al conocimiento, que era difícil discutirle, y que entonces digamos, hacía un depósito sobre sus estudiantes, el cual pretendidamente se imaginaba como un recipiente, el cual entonces tenía la captación de todo ese conocimiento, de allí que el alumno tuviese un rol pasivo. En ese orden de ideas, entonces, el aprendizaje también se entendía o se ha entendido, hay que dar el interrogante como un proceso de recepción pasiva, la mente como espacio en el cual se va a depositar, ¿cierto? Estas facultades, estos conocimientos y, por supuesto, tiene una vinculación con lo sensorial, con el empirismo. La estrategia de enseñanza, la exposición o clase magistral. Como les decía hace un momento, acá no se hace desde ninguna perspectiva de juicio de valor, porque probablemente encontremos muchos elementos aún, digamos, latentes en ciertos procesos, de allí que no compete en este momento decir si es bueno o es malo, sino más bien tener una mirada de reconocimiento frente a ello. La estrategia de enseñanza, ¿cierto? De alguna manera como muy vertical y como decíamos hace un momento, como estamos llenando ese supuesto recipiente vacío, entonces hay una exposición, una magistralidad casi que total. Para este enfoque didáctico tradicional, el recurso fundamental, el libro de texto, ¿cierto? Entonces, un libro con una serie de conocimientos organizados casi que cronológica y temporalmente y que no se podían saltar porque la idea es que se pudiera cumplir con esa linealidad. Y una evaluación concebida como el espacio para la comprobación de resultados a partir de la cantidad de información memorizada. Aquí no vemos, por ejemplo, asuntos como la crítica, ni como la reflexión o el debate, sino más bien, bueno, cómo dar cuenta de esa acumulación de información. El conocimiento se pretende como verdades permanentes, que la idea es que no fuesen discutidas, sino que por el contrario, fueran interiorizadas de tal manera que el estudiante tuviera la capacidad de dar cuenta de toda esta información. Tecnicista, ¿cierto? Vamos acá, nos van a encontrar unos resonadores a nivel histórico que nos van a permitir entender mucho mejor esta etiqueta. Entonces, enfoque didáctico tecnicista. Nuevamente, estos elementos que configuran este proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuevamente, pues nos encontramos, el profesor es un ejecutor, un agente que cumple el currículum que está elaborado por especialistas. Muy importante tener presente que surge a partir de las necesidades que brindan el contexto de la industrialización, del apogeo del capitalismo en el siglo pasado, donde el saber técnico es muy valorado y empieza entonces a perseguirse en el diseño de los currículos de tal manera que se piense en un estudiante que responda a la técnica. En estos valores la eficacia, la eficiencia, ese saber ejecutivo va a ser, digamos, muy representativo justamente de ese enfoque. La escuela entonces, dada esta revolución, se ajusta a estos requerimientos. Y como vemos, en una esfera muy económica, muy de las necesidades, de la demanda del mercado laboral y de los cambios vertiginosos que implican, entonces, inscribirse en este saber. Hay una racionalidad instrumental que se traduce a través de una enseñanza de actividad científica, ¿cierto? Donde no se da lugar todavía a la reflexión, al ensayo-error, por el contrario, va de una manera exacta, rigurosa y eficaz, lo cual nos deja entonces también, bueno, esa denominación de eficaz, ¿cierto? Que cumpla ese objetivo para lo cual fue trazado. La concepción epistemológica, empirista, positivista, donde se entiende que esta ciencia progresa linealmente y hay verdades a las que arriba
y las verdades a las que arriba o llega son acumulativas. Nuevamente, entonces, ese cumplimiento lineal que se va, digamos, dando por etapas, de tal manera que pueda llegarse al cumplimiento de aquello que se busca, en este caso del saber técnico, que debe cumplir un paso a paso para que sea eficiente, para que no falle. El fundamento teórico, que acá nos resuenan estas categorías, psicología conductista, que como recordarán quienes han tenido la oportunidad, es este aprendizaje que se da posibilitado por el estímulo-respuesta. En esta el estudiante es un ejecutor de las tareas. Miremos que mientras que el profesor ejecuta y cumple el currículo, el estudiante ejecuta las tareas de aprendizaje que están previstas. Hay un enfoque ejecutivo, un enfoque de cumplimiento y, digamos, resuenan estos conceptos de eficacia, de eficiencia, de alguna manera, pues, de cumplir esa meta que se tiene propuesta. Valga preguntarse si hay una concepción humanista del estudiante. Eso lo dejo como pregunta. Enfoque didáctico activo. Una palabra que nos puede resonar o llevar a tantas posibles definiciones sinónimas. Vamos a ver acá de qué se trata. Nuevamente, los elementos constituyentes. Este propone entonces una posición epistemológica o de la fundamentación conceptual relativa, ¿cierto? Que va cambiando, que se va adaptando, con contenidos curriculares que ya se empiezan a definir a partir de los intereses de los estudiantes, ¿cierto? De esa conversación con el contexto. Y hay una planificación que, aunque está organizada y estructurada, es abierta a cambios, digamos, no a unos cambios desordenados o aleatorios, sino por el contrario, unos cambios atentos al contexto, abierta y contextualizada. Hace parte entonces de la corriente de la nueva escuela, donde se plantea que la educación debe preparar para la vida. La evaluación, entendida como un proceso en la cual esta no es un instrumento de calificación ni de sanción, esta va a ser más continua, más pendiente de sus intereses. El estudiante aquí va a estar en el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje y ya son tenidas más en cuenta sus intereses y necesidades. Y miremos nuevamente esto como conversa de manera coherente con acercamiento al concepto de contexto. Modalidad de participación, entre muchas otras, donde está lo dialógico y lo interactivo, va a ser la asamblea, ¿cierto? Entonces se intercambian, se comparten intereses y vemos cómo ya el docente no es el centro, pero sí es un acompañante activo. Acompaña y guía, muestra pistas, muestra rutas, pero digamos que ya no es vertical o determinante en que él solamente dé un camino con respecto al aprendizaje. Si bien tiene un rol muy importante en los asuntos del acompañamiento, no quisiera decir pues monitoreo, sino más como de ese estar allí dentro del proceso, no va a ser de una forma pues como tan vertical o como en otros enfoques donde solamente era una ruta y de manera lineal. En la estrategia metodológica, aprendizaje a través de la acción, de la experiencia, de esa participación que haga más vivencial este proceso y que, como su nombre lo dice, permita a este estudiante estar de una forma más interactiva, más activa con la construcción de su conocimiento. Si entiende la improvisación no como la respuesta a una necesidad sin elementos previos, sino por el contrario, que a partir de los elementos que se vayan consolidando a partir de la experiencia, también pueda dar respuesta a imprevistos. Y de esta manera, entonces, digamos, se supera el carácter lineal de enfoques pasados, donde si no era en ese orden, recuerden que lo que está rígido se quiebra más fácilmente, sino que por el contrario, acá hay una flexibilización que probablemente permita una mayor adaptación. Se propende por la autonomía, la autorrealización personal y, por supuesto, hay un mayor lugar a la reflexión con respecto al tema de aprendizaje. Importante destacar estos principios o valores, la actividad,
la libertad, la individualidad, la vitalidad y, por supuesto, ese saber que se construye en conjunto a través de la colectividad. Bueno, en esta presentación, entonces, apreciados estudiantes, hablamos, vamos acá, precisamente de esos enfoques que resumen. Con respecto, digamos, a la línea de tiempo, cronología que ustedes van a encontrar en el artículo de divulgación, no es un texto, digamos, expositivo, que da una explicación, por el contrario, es un texto de tipo muy corte científico y de divulgación. Van a encontrar entonces esas líneas, digamos, esa cronología o esa línea temporal que nos va hablando de esa evolución del concepto de didáctica. Entonces, quería iniciar con esta inmersión muy general por el momento frente a esas perspectivas de esa didáctica, ¿cierto? De esta mirada que permite entonces dinamizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a tantos elementos y componentes que se debe tener en cuenta al momento entonces de llevar a cabo este rol educativo. Bueno, estudiantes, esto era pues como, digamos por así decirlo, los objetivos y momentos que queríamos abordar en este primer encuentro. Se entiende que ya en los otros encuentros vamos a profundizar mucho más. No será necesario volver al tema de la plataforma, pero sería, sí me parece muy importante, digamos, esta inmersión inicial. También, ¿por qué? Porque hace parte de las lecciones aprendidas con estudiantes en otros espacios. Bueno, ¿y dónde se encuentra esto? ¿Por qué no veo esto? Entonces, ¿por qué no haber sacado un momento para tener este acercamiento nuevamente y además de reconocer esa arquitectura, esa disposición de los elementos, también ir leyendo las intenciones didácticas que se tejen detrás de la disposición de ello? Y además con la intención de que ustedes también vayan capturando elementos de este discurso. Bueno, yo estoy en esta formación, vamos a leer estos documentos, vamos a hacer estas actividades, pero también vamos a observar todos esos elementos que dinamizan este proceso de aprendizaje. Entonces vamos a tener mucha lectura de contexto, no solo de los documentos, sino también de lo que nos vaya sucediendo en los distintos encuentros. Bueno, estudiantes, había algo que me faltaba pues como por comentarles. Con respecto a las modalidades de la entrega de trabajos, la propuesta en este curso, entiéndase bien propuesta, es que puedan hacerlo en parejas o en equipos de 3 personas. Si de pronto por razones de distancia o por diferencia horaria que a usted, digamos, se encuentre en otro país, que tenga 10, 12 horas de diferencia, se le impide totalmente formar equipo o tenga alguna situación extrema, me comentan por favor por el correo del curso. La invitación es que puedan desarrollar un trabajo colaborativo, reconociendo el tema de los roles, logrando acuerdos, ¿cierto? Enriqueciendo lo que, aprovechando, perdón, las riquezas que significa el trabajo en equipo. Es como la propuesta que movilizamos mucho en la facultad, pero entendiendo también que hay situaciones que desbordan a veces a ciertos estudiantes, pero que, digamos, de manera interna en el correo me lo van a comunicar. Yo les quería preguntar, de las personas que se encuentran acá, ¿ustedes ya tienen configurados algunos equipos o quisieran aprovechar y conformar alguno en este momento? Recuerden, está la opción parejas o incluso 3. Bueno, les voy a preguntar por si alguna cosa. Profe, ¿Sí? bueno, en realidad yo toda la actividad la he hecho solo de pronto por la distancia, pues porque de pronto no he tenido como la posibilidad de hacer un equipo con un compañero y toda la actividad la he hecho solo. Si existe la posibilidad en este curso, pues también de seguir solo, de pronto no por salamería o por incomodidad hacia los compañeros, sino más bien porque uno se siente y hace la actividad y no está como pendiente de los demás si pueden o no pueden o quedamos mal. No sé si podrá solo, pues es la inquietud que tengo. Listo, Omar. Si de pronto considera que hay un impedimento dentro de su estilo de aprendizaje, pues es muy respetable también. La invitación queda abierta si de pronto quiere experimentarlo, o si no, pues por el contrario, se respeta también la decisión. Si dejo como la pregunta abierta. Perdón, profe, no, claro que, o sea, no es por mí. Igual si hay algún compañero que quiera formar equipo conmigo y queramos trabajar, perfecto. O sea, por mí no hay ninguna dificultad. Pues es como, no es por nada del otro mundo, no. Si hay algún compañero que lo quiera hacer, perfecto. Claro que sí. Yo les quería preguntar algo. ¿Todos ustedes están en el mismo semestre
o hay variación en cuanto a la situación actual de matrícula? Por ejemplo, Dina, Stephanie, cuéntenme, pueden escribir en el chat también, porque yo asumo que están empezando, pero puede ser que yo esté equivocada. Venga, miremos. Si mal no estoy, todos de primer semestre. Sí, señora, estamos empezando, creo. Oh, Sí, profe, estamos en el primer semestre. Ah, bueno, con mucho ánimo entonces para este viaje de mucha riqueza que les espera. Bueno, entonces, para dar término a esta grabación, yo les agradezco su puntualidad, su disposición. Ya quedan entonces informados de la hora y fechas de los encuentros. Recordemos aprovechar muchos estos espacios. También tener presente que, bueno, es muy importante que seamos muy puntuales con el tema de las fechas. Como es un curso corto, la facultad va a tener unos cierres de tiempo en los cuales, digamos, de aquí a un mes, ya debemos tener todo abordado. Supongamos una persona, no digo pues que sea el caso de ustedes, no estuvo en contacto, no ingresó a la plataforma, mejor dicho, se comunicó conmigo 2 días antes, va a ser pues casi que imposible por temas de realimentación, por temas de proceso y porque la misma facultad limita la recepción de trabajos, porque al final se hace un arrastre de notas de todo el proceso del seguimiento del curso para hacer una publicación final. Entonces, hacerles una invitación a que tengamos muy en cuenta estas fechas a fin de tener este proceso coherente de devoluciones y teniendo presente entonces que a la docente también estipulan unas fechas que va a ser muy difícil cambiar por el tema de la duración del curso. Listo, entonces tener muy presente todo esto y cualquier inquietud o asunto que no haya quedado claro, estamos súper pendientes por los canales de comunicación oficiales. Yo les deseo una feliz noche, gracias por esa puntualidad, por esta presencia y esta permanencia. Quedamos entonces para el lunes y previamente pues habrá un material sugerido con el cual tengamos entonces no solamente el espacio de profundización, sino también entonces de relación, de mayor participación y por supuesto de resolución de inquietudes frente a las entregas. Yo les deseo una feliz noche y nuevamente entonces gracias por su asistencia. Gracias. Buenas noches, profesora. Gracias. Feliz noche, profe. Muchas gracias. Feliz noche, Profe, mil compañeros. gracias. Buenas Es con noches. mucho gusto. Que estén muy bien. Hasta luego y gracias.